Si ya has creado una empresa en el mundo offline y te gustaría dar el paso a las redes sociales para aprovechar todo el potencial que tienen ellas y todo el mercado al que podrías abarcar gracias a estas, pero no sabes cómo hacerlo, incluso te preocupa la imagen que puedas llegar a transmitir e incluso llegar a dañar la imagen, la reputación que has construido durante todos estos años, quédate porque este vídeo te va a ser de mucha ayuda. Bueno, he querido hacer este vídeo porque hace cuestión de un año y medio para acá me estoy encontrando mucho un caso y es el de empresarios o empresas que ya han logrado grandes cosas en el mundo offline, pero es que si estuvieran en redes sociales, literalmente sería un antes y un después para ellos o para su empresa. Sin embargo, hay un miedo que tienen y es completamente lógico, y es el miedo a estar en redes sociales, hacer ese contenido que funciona en redes sociales y dañar su imagen de marca. ¿Cuál es el problema que suelen encontrar este tipo de empresas? Porque normalmente suelen ser dos casos, aunque siempre es el segundo. El primero es que lo que funciona en redes sociales al final son contenidos chorras, son contenidos de entretenimiento, contenidos que realmente no están hechos para las empresas o para mantener un tono profesional, serio, limpio, pulcro, llámalo como quieras. Entonces, la primera opción que tienen es hacer un contenido mucho más adaptado a redes sociales, mucho más como si fueran influencers, arriesgando muchísimo su imagen de marca, su profesionalidad, su percepción por parte de la audiencia, y esto es algo muy arriesgado, porque a no ser que seas una empresa muy juvenil, que puedas permitirte este tipo de cosas, muchas de las empresas que sois grandes en el mundo offline y no habéis dado todavía el paso a entrar fuerte en redes sociales, suele ser porque realmente hacer este tipo de contenido más chorra, guionizado, artificial, incluso estúpido me atrevería a decir, todo este tipo de cosas simplemente no va con vosotros. La cuestión es que lo que premian las redes sociales es eso, ¿no? Y es un problema. La segunda opción, que es la que soléis hacer, es decir, vale, yo no me siento cómodo haciendo este tipo de contenido que se hace viral en redes sociales, voy a hacer un contenido mucho más serio, mucho más pulcro, mucho más profesional, en línea de lo que yo quiero hacer y lo que transmite mis valores y los de mi empresa, pero ¿cuál es el problema? Que las redes sociales no están hechas para ese tipo de contenido y lo que ocurre es que no lo ve prácticamente nadie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos un problema. Aquí la pregunta lógica es, ostras, sabiendo que puedo lograr tantísimo en redes sociales, ¿no existe la forma de entrar en redes sociales, ser viral, llegar a mucha más audiencia, con todo lo que eso impactaría en mí y en mi negocio, pero sin sacrificar mi imagen de marca, sin sacrificar esta percepción que hemos estado construyendo durante no sé cuántos años? Pues sí, lo hay, y es lo que te quiero mostrar en este vídeo. La cuestión es que este tipo de contenido que normalmente se intenta más serio, más profesional, etcétera, aunque tengas un departamento de marketing o tengas community managers en plantilla, es muy complicado que logren hacerlo funcionar, y si lo hacen va a ser en ocasiones muy escasas, pero no suficiente para realmente posicionarte y crecer en redes sociales. Y realmente el problema es porque los contenidos de base no casan. Es decir, lo que premia las redes sociales no casa con este contenido serio profesional que suele hacer la mayoría de empresas. Por eso no llega a prácticamente nadie. ¿Cuál es la alternativa ahí que nosotros utilizamos y ya hemos hecho con decenas de empresas? El hacer un podcast. ¿Por qué? El podcast nos encanta. De hecho, este podcast hablamos, o en este canal hablamos 100% de podcast para negocios. Y es básicamente en estos casos que funciona tan bien porque el podcast per se es un formato ganador. Es decir, en pleno 2026, a día de hoy, no sé en 2030 qué ocurrirá, pero en 2026 es un formato que funciona increíblemente bien. Es un formato de conversaciones, algo que seguramente ya has visto, simplemente sentarse dos personas a charlar sobre un tema y ya está. Ya está, es la apariencia, ¿no? Es simplemente una charla. Luego todo el trabajo ocurre por detrás. La cuestión es que en apariencia, en un podcast, tú puedes seguir transmitiendo tu imagen profesional, seria, neutra, pulcra, esa autoridad que has construido durante años, la puedes mantener perfectamente intacta, pero por el propio formato que es y por toda la estrategia que se hace detrás de cámaras, tú puedes ser completamente viral. De hecho, nosotros hemos hecho podcast para el Banco Santander, para Mercamadrid y hemos logrado barbaridades de visualizaciones con un contenido súper serio. Ya te digo que más... O sea, más que una multinacional, no vas a querer preservar tu imagen de marca. Por al final, estas empresas quieren todo a rajatabla, ¿no? Entonces, se siguen muchas estrategias para mantener esa imagen perfecta, para no dañarla, para mantener toda esa reputación, toda esa autoridad que has construido durante años, porque el propio formato es muy sencillo en apariencia, pero al mismo tiempo se hacen otras cosas detrás de cámara para que ese contenido realmente sea completamente viral y puedas impactar en cientos de miles y en millones de personas. Entonces, ¿por qué funciona tan bien el podcast? Bueno, lo primero de todo es que cada vez más, no al 100%, pero cada vez más se está premiando el contenido natural por encima del contenido artificial. Es decir, las conversaciones naturales, donde te trabas, donde sueltas alguna muletilla, donde compartes tu conocimiento conforme te sale, se premian.
y cada vez más está apareciendo audiencia que valora ese tipo de cosas. Por eso, con este formato tan conversacional y tan sencillo en apariencia, somos capaces de impactar en cientos de miles y en millones de personas. Luego también una cosa muy importante es que la audiencia cada vez más ya no valora la perfección. Es decir, ya da igual que realmente digas algo perfecto, súper guionizado, no te salgas ni una palabra de lo que querías decir, etc. Cada vez más la gente valora pues, una charla como esta, una charla deberíamos ser dos, pero algo como esto, de lo que simplemente se está hablando, me trabo, me equivoco, corrijo, etc. Pero transmito mi conocimiento de una forma completamente natural. ¿Por qué? Porque conforme ha ido triunfando tanto este contenido artificial guionizado en redes sociales, han aparecido muchos vendehumos, muchas personas falsas, mucha gente que engaña a los demás. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es muy fácil engañar a una persona en 60 segundos en un Reels. Sigues un guión, dices lo que quieren escuchar, dices algo que ni siquiera tienes el conocimiento sobre ello, pero como son 60 segundos lo puedes improvisar, mejor dicho, lo puedes guionizar y ya está. Sin embargo, tú no puedes improvisar una hora de un conocimiento que no tienes. Es imposible. Yo no podría sentar aquí en algunos vídeos, me siento 20 minutos a hablar sobre podcast si no tuviera idea de lo que estoy diciendo. Entonces, eso la gente lo valora. ¿Por qué? Porque es real, porque es natural. Y cada vez más gusta escuchar a expertos o a personas que saben de cierto tema de una forma completamente natural, como esta o como un podcast, porque eso transmite autenticidad y eso cada vez más conecta con la audiencia. De hecho, aquí una duda que suele salir es, ostras, pero yo no tengo grandes habilidades comunicativas, yo no sé cómo me voy a iba a decir desenvolupar, ¿no? Que es valenciano. Yo no sé cómo voy a desarrollar este podcast o esta entrevista o esta charla si realmente nunca me he expuesto a cámara. Y aquí realmente es que ocurren dos cosas. La primera es que, primero, no importa tanto como crees, tu experiencia, tu conocimiento se valora más que las habilidades comunicativas, obviamente hay que tener un mínimo, pero no es tanto problema como mucha gente cree. Y luego hay truquitos en el podcast para que esas habilidades comunicativas se puedan suplir o se puedan corregir o se puedan mejorar con diferentes estrategias que te voy a comentar. Mira, una de las cosas que hacemos es, primero de todo, preparar los temas de los que se va a hablar y esos temas se eligen en base a una investigación de contenido para que tratemos temas que sabemos que van a funcionar, ¿vale? Es decir, vamos a hacer un podcast profesional, con buena imagen de marca, que quede todo perfecto, pero los temas de los que vamos a hablar son temas que se han elegido específicamente porque sabemos que van a funcionar, ¿no? Por eso es una de esas cuestiones que hacen que el podcast logre viralidad mientras mantenemos esa profesionalidad, ¿no? Luego, para las personas que os cuesta un poco más tener esa presencia delante de cámara o no os sentís más cómodos, es una de las primeras veces. Nosotros algo que hacemos también y funciona increíble es que detrás de cámaras, mientras está grabando, tienes la posibilidad de tener pues, una persona que te esté guiando y esté redirigiendo la conversación. Eso es algo muy útil porque muchas veces cuando te plantas delante de otra persona, está hablando, teniendo una conversación, lo más lógico es que la conversación fluya y nos vayamos por aquí o por allá, o nos trabemos o nos equivoquemos, pero todo esto se corrige súper bien cuando tienes una persona detrás de cámaras que te dice, oye, mira, vamos a pasar al siguiente bloque, vamos a hacer esto otro. Por eso el podcast, aunque parezca algo muy improvisado, realmente tiene su estrategia detrás para que parezca todo súper natural, súper improvisado, ¿no? Pero realmente salga exactamente lo que queremos que salga. Y no solo lo que ocurre durante la propia producción, sino es que luego en postproducción, todo lo que ha estado ocurriendo se puede editar y reeditar todo lo que quieras. Es decir, si tú a lo largo de esa conversación has estado diciendo algo que no va con tus valores, con lo que quieres transmitir, a lo mejor no te sientes cómodo, hay algo que dices, ostras, no estoy muy a gusto con esto, ahora después de verlo, no pasa nada. Se quita, se recorta y lo bueno es que como es una conversación en la que están hablando dos personas, de hecho tenemos 3 cámaras, no en un podcast suelen haber 3 cámaras, lo que ocurre es que cuando una persona cortamos lo que está diciendo esa persona, ponemos el plano de la otra, y parece algo súper natural, ni siquiera se nota que se ha hecho un corte de una parte, ¿no? Entonces son pequeñas estrategias que se utilizan en el podcast, por eso me gusta tanto este formato para casos como estos que estoy comentando, en los que consigues transmitir muy buena profesionalidad, transmites la imagen que tú realmente quieras transmitir por todo esto que se está haciendo, y al mismo tiempo, como hemos elegido temas, hemos hecho una investigación de contenido realmente buena para que ese contenido funcione, logra ser viral en redes sociales. Por eso tiene esas dos partes de los dos mundos y es un formato que funciona tan bien para empresas. Entonces, como conclusión de este vídeo, si tienes una empresa offline o ya has funcionado bien sin redes sociales, si entras a redes sociales lo puedes reventar, literalmente. La mayoría de empresas puedes tener un boom increíble y ser un antes y un después. Que el miedo a dañar tu imagen de marca no te preocupe porque no estás limitado a hacer el típico formato que hace todo el mundo, que hacen los influencers. No tienes por qué hacer eso. Hay alternativas y una de las alternativas que mejor funciona, incluso te diría que es la que mejor funciona a día de hoy, es el podcast. Aquí te he estado comentando algunas de las cosas que funcionan, pero si quieres saber más sobre podcast, que sepas que en el canal está lleno de contenido donde hablo de este formato y por qué funciona tan bien para empresas. De hecho, aquí arriba te voy a dejar un vídeo que probablemente te va a interesar para saber todas las formas en las que puedes aprovechar un podcast para tu empresa. Dicho esto, simplemente
simplemente recordarte que si quieres saber cuál es la estrategia exacta que nosotros mismos utilizamos para posicionar marcas personales y empresas como referentes de su sector a través del podcast, ve a la descripción, haz clic en el enlace, solicita acceso y ahí podrás ver la estrategia que nosotros mismos utilizamos.